La huelga del metal fue en el año 79. Venía después de otra huelga del metal del 78, muy potente también, pero más corta y con unos resultados en la negociación muy buenos para el sector del metal en La Rioja. En esos años se celebraron las primeras elecciones sindicales y la representación del sector de cara a las mesas, luego con la patronal o con el gobierno, que yo configuraba con 6 militantes de UGT, 4 de comisiones y 2 representantes del sindicato unitario, el sindicato que tenía la ORP en ese momento. Eran unos datos muy raros porque igual más de un tercio de los representantes sindicales de las empresas eran representantes independientes, y porque la sindicación en aquellos años era algo muy extraño, era como lo del partido político. O sea, hacía muy poco tiempo que se había lanzado una ley de libertad sindical muy exigua, que lo único que decía es, básicamente, existen sindicatos y es legal que usted se apunte a un sindicato, y había muchísimos curritos que tenían varios carnets sindicales y muchísimos que trabajaban con varias centrales sindicales a la vez o realizaban. Entonces había como un magma sindical muy extraño, ¿no? Muy extraño en términos actuales, pero era una potencia muchísimo más fuerte que la de ahora, ¿no? En un ambiente mucho más disgregado o con menos sensación de identidad. A finales del 78 los representantes sindicales denuncian el convenio, que tenía una vigencia de un año, y llaman a la patronal, porque aún estaban en vigor las ordenanzas franquistas sobre el funcionamiento de las mesas, ¿no? Entonces llaman a la patronal, dentro de la estructura todavía del semi-extinto sindicato vertical, a llegar a acuerdos para la negociación del 79. Durante unos meses no acaban de ponerse de acuerdo ninguno sobre quién tiene que llevar la representación de los trabajadores. UGT y comisiones no quieren llevar el solitario, USO quiere estar ahí, el sindicato unitario, que además de que ya la representación garantizada, quiere estar ahí, y finalmente CNT dice que aunque no se ha presentado las elecciones sindicales y no tiene ni un solo representante sindical por cuestión de ideología, de principios, sí quiere estar, sin embargo, en la negociación del convenio. Los sindicatos se ponen de acuerdo y marcan una especie de bicefalia. La comisión negociadora con la patronal solo va a estar compuesta por UGT y comisiones, pero todos los sindicatos, más algún independiente, estarán en un comité que estará detrás, llevando el control sobre eso. Y el 9 de marzo se convoca una asamblea en Pío XII, en la AIS, de todos los trabajadores del metal, para ver de qué manera se encara la negociación del convenio, y proponiendo una huelga que desde las comisiones de UGT se propone que sea una huelga corta de 3-4 días para presionar y sacar unas buenas historias. En esa asamblea a la que acuden más de 1.100 trabajadores, lo cual en términos actuales acojona, la cosa se va complicando hasta que en un momento Mario toma la palabra, plantea que se debe votar si la huelga va a ser de 3 o 4 días, como proponen las centrales, o indefinida, y plantea a toda la asamblea y a las centrales sindicales que están ahí si a partir de entonces el control sobre ese movimiento, la negociación y la huelga, la va a llevar la propia asamblea. En ese momento todas las centrales sindicales aceptan que es la asamblea reunida la que va a llevar el mandato sobre la comisión negociadora. Se nombra un comité de huelga en el que están ya todos los sindicatos y buena parte de los representantes más potentes de los independientes, y se les deja a UGT y comisiones que sean los que negocien con la patronal, pero se marca la fecha del 26 de marzo como principio de una huelga indefinida. Es llamativo porque si se ven los resultados, a favor de la huelga de 3-4 días, que era lo que proponían las dos centrales sindicales, no votaron ni tan siquiera sus cuadros, sus representantes. Fue un apoteósico, o sea, eran 1.000 y pico por la huelga indefinida, 26 por lo otro, lo que empezó a dejar a los supuestos representantes mayoritarios del sector del metal en una posición muy rara. Desde ahí
desde el 26 de marzo hasta el 7 de mayo en que se desconvoca, se plasma una huelga de sector, del sector del metal, yo creo que como no ha habido en ningún otro territorio de España. El primer día, de 7.500 trabajadores del metal, unos 6.200 acogidos a ese convenio, porque aparte estaba la Zanussi y Electrolux, que tenía convenio de empresa, el 80% de esos 6.200 el primer día están en huelga y al tercero está prácticamente el 100% del sector en huelga en La Rioja. El primer día la Zanussi además hace asamblea y dice que no puede acogerse a la huelga porque no, su regulación es otra, pero pone en marcha la caja de resistencia y hace las primeras aportaciones a una caja de resistencia que cuando acabó la huelga tenía el orden de casi 600.000 pesetas de remanente. 600.000 pesetas que en aquel momento bastarían para comprar un buen piso de los que se estaban construyendo en las zonas nuevas. Durante todo este periodo, la asamblea se mantuvo viva. Había trabajo todos los días para los huelguistas, o sea, había que mantener piquetes en toda la región, porque el metal era un sector que, salvo 4 o 5 empresas con una cierta fuerza, el resto estaba muy diseminado en todo, con un montón de pequeños talleres, y se consiguió mantener a partir de ese nivel de movilización, a base de piquetes itinerantes durante de todos los días, un nivel de mantenimiento de la huelga muy potente. Hubo hitos en esa especie de crecimiento de la capacidad de movilización del propio comité de huelga. El 16 de abril unas 6.000 personas se manifestaron en Logroño a favor de la posición de los huelguistas. El 19 de abril, que se constituían los primeros ayuntamientos elegidos después de la Constitución, no voy a decir democráticamente, pero sí después de la Constitución y con una cierta libertad, la primera acción que tuvo que hacer Miguel Ángel Marín, el que fue elegido alcalde de Logroño, fue recibir al comité de huelga del metal e inmediatamente le cedió el Polideportivo Las Gaunas para reunirse y realizar sus asambleas, porque en la AIS ya no se entraba en las oficinas que siguen estando en el Pío 11. El 20 de abril el comité de huelga decidió ir a parar la salida del rally Firestone. Eso dio lugar a la primera carga policial, o sea, desde el 26 de marzo hasta el 20 de abril, y son 25 días, no hubo ninguna actuación por parte de la administración pública estatal, ni la policía, ni el delegado del gobierno, que sería ahora gobernador civil en aquel momento, ni nadie metió un solo dedo en lo que se estaba haciendo desde la calle. Ese día sí, ese día enviaron a los grises a parar ese movimiento, y a partir de ahí las cosas empezaron a ir de otra manera. El 21 de abril, después de esa carga policial con la que, a pesar de la mala valoración de todos los sindicatos de la acción del gobernador civil, UGT y comisiones empezaron a buscar con cierta velocidad un acuerdo con la patronal. Llegaron los primeros asesores federales de ambos sindicatos grandes, y el mismo 21 de abril, al día siguiente, firmaban un preacuerdo que tenía que validar la asamblea con la patronal. Ahí ya estaba en Logroño Adolfo Piñero, de Comisiones Obreras, uno de los popes de la rama a nivel nacional, que luego acabaría en el PSOE de la mano de Carrillo. El día 23 de abril, la propuesta de ese acuerdo se tumba en la Asamblea de los Trabajadores. Se tumba además de una manera dramática y radical. A partir de ahí, UGT y comisiones empiezan a trabajar por un lado, y la Asamblea y el comité de huelga por otro. UGT y comisiones intentan llegar a un acuerdo que sea asumible por la Asamblea a cualquier precio, por llamarlo de alguna manera, y el comité de huelga empieza a trabajar en
en la idea de seguir incrementando la presión sobre la patronal para que firme un acuerdo que sea claramente percibido como una derrota de la patronal y una victoria del movimiento. Y se pone encima de la mesa la posibilidad de celebrar un 1 de mayo con una presencia del metal mucho más fuerte que lo habitual, y que el 2 de mayo o el 3 de mayo empiece una huelga general de entrada de un día en La Rioja apoyando al sector del metal. Eso no prospera. No solo las centrales mayoritarias, por decirlo de alguna manera, UGT y comisiones, sino entonces empezaron sectores de parroquia, OAR, a desvincularse de esa estructuración, que eso no sea viable, y el 30 de abril, UGT y comisiones, ya con José Luis Corcuera y Julián Ariza, o sea, los primeros espadas de UGT y comisiones en Logroño, en el Cartón, rodeados por trabajadores, llegan a un segundo acuerdo que lima levemente algunos de los aspectos que la patronal no quería ceder. Presentan un segundo acuerdo. El 1 de mayo se celebra con una gran división sindical. El sindicato unitario CNT no acuden al mismo llamamiento que UGT y comisiones, y la USO va por su lado. Y el 2 de mayo se vota en asamblea el segundo acuerdo. Se acepta por 1.091 votos a favor, 902 en contra y 2 abstenciones. El 3 de mayo la propia asamblea, viendo los resultados, desconvoca la huelga, y el 7 de mayo se vuelve al trabajo. Una huelga de 42 días. Lo que a mí me parece interesante de esta huelga para trabajar, la parte de que en La Rioja no ha habido grandes movimientos de este tipo nunca, era la importancia de ver de qué manera en esos años, entre el 73 y el 80, 80 y pico, hay un sector del movimiento obrero y de la propia ciudadanía en todo el Estado que trabaja en una línea distinta a la que ha sido la vencedora en cuanto a cómo se van a llevar las relaciones sindicales en este país. Hay un libro muy interesante de Traficantes de Sueños sobre movimientos autónomos. La mayoría de ellos son anteriores al año 79 que hay en La Rioja, pero de la tradición de seguridad de comisiones obreras y los primeros movimientos sindicales llegaron a plantear a través de asambleas que de alguna manera suponían cierta garantía para sus militantes más activos, se creó una idea de trabajo del propio movimiento obrero a partir de las asambleas, del currel organizado, y en el momento en el que en la transición, de alguna manera desde los propios poderes de la dictadura, se trabaja esa idea de que se va a devolver el poder al pueblo, se generan unas expectativas de capacidad de decisión, de mando sobre la propia realidad en la que uno está trabajando, que iba mucho más allá de lo que los poderes públicos iban a permitir o querían, y de lo que los elementos organizados de la izquierda en aquel momento pretendían asumir. UGT y comisiones no rompen esta huelga por hijoputez, por decirlo de alguna manera, sino porque el papel que querían jugar a partir de entonces, el que creían además que no podían jugar más allá de él, era ese, el de encontrar un marco laboral en el que, por acuerdos con la patronal, con mayor o menor presión, empezaran a vivir ese nuevo marco democrático en el que esperaban conseguir frutos a futuro. Lo interesante es ver que hubo otro tipo de caminos. Este es uno de ellos, ¿no?